Vamos a orar para iniciar este estudio, ¿sí? Ok. Padre, pues muchísimas gracias, Señor, esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, lo exaltamos. Padre, reconociéndote como el Dios grande y verdadero. Padre, esta noche nos ponemos en tus manos este estudio, Señor. Padre, háblanos, capacítanos, Señor. Enséñanos, Padre, en tu palabra, Señor, y que esta noche, al término de este estudio, Señor, Padre, salgamos llenos de ti, Señor, de tu palabra, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y entonces, estábamos en la diapositiva número 4, en esta. Sí. Sí, ok. Esa ya la tenemos. Esa ya la vimos. ¿O no la vimos? Esa fue la última que proyectaste. Esta fue la última. Ok. Bueno, miren. Sí la vimos. Sí la vimos, sí. Ok. Aquí, estamos viendo, regreso a la 3, el punto en que Jesús enseñaba con naturalidad, ¿sí? Esta era la manera en que él enseñaba. No dejó que el método obscureciera lo que enseñaba. Su método a este respecto fue ocultar el hecho de que siquiera tuviera un método. O sea, Jesús era el método, ¿sí? Era el método. Entonces dice que con todo, por extraño que parezca, los discípulos nunca dispusieron de ninguna de estas cosas que hoy se consideran tan esenciales para el trabajo. Y ya decíamos que la tecnología, ¿no? Todo lo que los discípulos tuvieron que enseñarles fue un maestro que practicó con ellos, observándolo, aprendieron en qué consistía, o sea, todo esto. Jesús hablaba por parábolas, ¿sí? Jesús los ayudó a reconocer la necesidad innata en todas las clases de personas, los mejores métodos para acercárseles, ¿sí? Observaron cómo atraía a la gente, cómo ganaba su confianza, inspiraba fe, cómo les manifestaba el camino de salvación y los invitaba a decidirse, ¿no? A toda clase de gente, ricos, pobres, enfermos, sanos, amigos, enemigos. Los discípulos vieron acción al maestro ganador de almas. Su método fue real y práctico porque era totalmente natural. Y vemos en Mateo 13, por favor, si abren su Biblia, Mateo 13, ¿sí? Vemos aquí, cómo Jesús les hablaba en parábolas, ¿sí? Era una manera en la que él enseñaba, ¿sí? Esta parábola, y se considera que esta parábola que ya todos conocen, que hemos visto, ¿sí? Muchos de ustedes ya la han visto, la han estudiado, la hemos repasado muchas veces, pero es importante ver cómo les hablaba, o sea, Jesús y qué era lo que quería decir con toda esta parábola. Les voy a pedir que leamos 2 versículos. Este es del 1 al 9, ¿sí? Los 2 primeros, Claudia, es el 1 al 2, el 1 al 2, el 3 y el 4, Alicia, por favor. 5 y 6, Gloria. 7, 8 y 9, Mario. ¿Sí? Empezamos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le contó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa.
Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Digo yo? Sí, Mario. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así es. Aquí vemos, o sea, varias cosas importantes que, como ya les comentaba, esto ya lo hemos visto en células, en predicaciones, pero miren ustedes la forma en que Jesús, porque va enfocada a la evangelización, o sea, lo que dice, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que él subió a una barca y se sentó. O sea, Jesús no necesitó un púlpito, no necesitó un auditorio, ¿sí? Para compartirles a la gente. La gente se estaba acercando, ¿no? Y dice que toda la multitud estaba de pie en la playa. Esto no fue una cosa premeditada, como para que Jesús hubiera dicho, por favor, tengan sillas a la mano, tengan bancas, porque voy a salir y voy a hablar a todos, ¿no? Y pongan un púlpito, ¿no? O sea, ha sido una manera tan sencilla, tan natural, ¿sí? Que vemos aquí que el mismo Jesús hace esto. Y en el primer versículo dice, aquel día salió Jesús de la casa, o sea, de la casa, ¿sí? O sea, tenía que salir, no estaba y se quedó en la comodidad de su casa, sino que Jesús tuvo que salir. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. También se puede interpretar en aquel entonces, o sea, Jesús salió a predicar fuera de Israel, o sea, fuera de Jerusalén. Y aquí nosotros, o sea, tenemos que ver eso, ¿sí? Entonces, hay algo en cada versículo nos está mostrando algo aquí, ¿verdad? Era una forma o un método de Jesús, porque se habían reunido grandes multitudes para escucharle, ¿sí? Para escucharle. Y les habló a la orilla del mar, ¿sí? A la orilla del mar, ¿sí? Entonces, la parábola del sembrador es de las primeras parábolas del ministerio de Jesús, ¿sí? Y prácticamente se considera como el fundamento de todas las demás, ¿sí? Y dice el versículo 3, miren lo que dice el versículo 3, dice, les habló muchas cosas, traigo otra versión, en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Ese es el papel en el, poniéndolo del lado del cristiano, ¿sí? O sea, el sembrador sabemos que era Jesús, ¿sí? O sea, el Hijo del Hombre, ¿sí? ¿Y qué fue lo que salió a sembrar? La palabra, ¿sí? La palabra salió. Entonces tenemos el ejemplo, o sea, que Jesús nos dice, le gustaba hablar de esta forma a Jesús, aunque muchas veces no le entendían, y los primeros que no le entendían eran los discípulos, después les tenía que explicar más ampliamente, ¿no? Y luego del 4 al 8 dice, al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves, se las comieron, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Dice, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras 60 y otras a 30. Entonces, Disculpa, Poncho. Aquí vemos, sí. Están preguntando que si va a haber clase porque no le han enviado el link. No lo han enviado ahí a enviados al instituto,
Al WhatsApp, vaya. Ahorita lo- Pero ya saben cuál Es que es, es ¿no? el mismo. Sí, Es el mismo link. Sí. Se borra todo y se pierde. Bueno, algunas personas sí lo hacen, yo no. Bueno, si alguien se los puede reenviar, por favor. Sí. Ya lo hice, maestro. Ya, ok, muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Sí. Entonces dice que el sembrador salía y echaba las semillas sobre la tierra, ¿no? Hoy sabemos que literalmente en la actualidad se utilizan máquinas para sembrar las semillas. En algunos otros lugares todavía lo hacen de manera rústica, ¿no? En aquellos tiempos lo hacían a mano. Hoy también en algunos lados lo hacen todavía a mano, ¿no? Entonces, aquí vemos que el sembrador representa al Señor Jesús, ¿no? Sí. Entonces, el Señor Jesús es el que siembra la semilla, ¿sí? Y hoy es una actividad que todo el mundo lo tenemos que hacer, todos los que conocemos de Dios, ¿no? Todos los que conocemos de Dios, ¿no? Entonces aquí está hablando de una tarea de agricultor, a los que les gusta la agricultura, el agricultor sembrando semilla, ¿no? Era Jesucristo, era Jesús, ¿sí? El rey, ¿no? Entonces, vemos todo lo que está haciendo. La semilla es la palabra y luego dice que vinieron los pájaros, ¿verdad? Que esto simboliza al diablo en lugares pedregosos, que son aquellos que reciben la palabra de Dios con un entusiasmo humano y luego emocional, pero pues después vienen los problemas y pues estos problemas desalientan, ¿sí? Su interés. Esto creo que lo hemos vivido todos y yo creo que algunos cuando nos evangelizaron lo vivieron con nosotros, ¿verdad? Que de repente era algo emocional. Es algo con lo que ustedes se van a o se están este, eh, enfrentando a este tipo de situaciones. En esta semana me imagino yo, y estoy completamente seguro que evangelizaron a gente, ¿no? ¿Sí? Hay alguien que pueda dar nada más un testimonio para no tardar mucho. Alguien que quiera comentar algo del trabajo de evangelización que hizo en esta semana. Además, no se amontone. Nadie Yo esta evangelizó. semana, yo A esta ver, semana, Sí, a ver, bueno, Claudia, primero, luego Nora. Sí, a yo ver, esta Claudia. semana ahora sí que le copié a Marisa y hice también un texto y lo mandé y una persona me dijo que por qué le había mandado eso, que no entendía qué mensaje era ese. Y yo, bueno, le digo, era un mensaje de parte de Dios y ya, pero todos los demás sí me contestaron que qué bonito, que gracias y así. Pero esa Ok. persona que no entendía por qué le mandaron. Ok. Muy bien, Claudia. Nora Elisa. Yo desde que me estoy congregando en la célula, yo siempre le decía a Nere, que ahí empecé con Nere, después me fui con esta Eli, era algo así como que de occidencia, de que había alguien que me hablaba, oye, tengo enfermo a mi hijo, oye, ora por mi hijo. Y entonces ahí es en el momento en que yo aproveché en esta semana que me habló una amiguita que tenía una situación de salud con su mamá. Sí. Y le digo, me dice, ora por ella. Le dije, mejor vamos a orar juntas. Le digo, porque dicen que cuando dos o más están reunidos, pues Dios está con nosotros. Y yo quiero que oremos por ella y que luego hagamos una oración de fe, si tú me lo permites. Y sí aceptó y dijo que se había sentido muy tranquila. Y hoy igual le digo, hoy que no me iba a reunir aquí, que iba a tener esta reunión, me hablan para rezar siempre, para orar por salud. O sea, ha sido siempre diosidencias. Diosidencia, sí. Sí, qué bueno, Nora.
Nada más me señalan con su mano así, si alguien en esta semana que evangelizó, hubo personas que recibieron a Cristo. Nada más así, si hubo, levanten su mano, si no, no. Ok, ok, gloria a Dios, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones de los que ustedes le están compartiendo, que la semilla la están sembrando y que a lo mejor se emocionan o a lo mejor pasa algo en su corazón por alguna situación que estén pasando hoy, que pues la enfermedad del COVID está a la orden del día, situaciones económicas, o sea, familiares, según las estadísticas, muchos hogares se han destruido porque, pues, como a veces el esposo y la esposa no estaban tanto tiempo juntos, pues esto explotó y lo más triste en hogares cristianos, eso es lo más triste en lugares cristianos, en hogares cristianos. Entonces, pues creo yo que los corazones están sensibles a escuchar algo que viene de parte de Dios, que es lo que estamos haciendo, sobre todo en aquellas personas que nunca se les ha llevado la palabra de Dios de una manera tan natural, así como Jesús lo hacía, y que lo que ustedes están hablando es palabra de Dios, lo que yo les decía la vez pasada. A veces tenemos que pedirle estrategia a Dios porque hay gente que no quiere que le digas tú, es que la Biblia, pero es importante que lo que nosotros hablemos sea tomada de la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando, ¿va? Sea tomada de la escritura, ¿va? Como decirles, fíjate que Dios tiene muchas promesas para ti, ¿sí? O sea, Dios sana, ¿va? Y empezamos de esta manera sutil a entrar al corazón de la persona, a que el Espíritu Santo, o sea, trabaje en la persona y de esta manera llevarla poco a poco a los pies de Cristo, dependiendo lo sensible que esté la persona, ¿va? A veces yo sé que no es el momento para una persona compartirle, ¿no? Pero la mayoría de las veces cuando el Espíritu Santo pone, hagámoslo, ¿sí? Porque hay gente que ha llegado a decir, es que desde hace días yo sentía la necesidad que alguien me compartiera o que alguien me hablara de Dios porque porque necesitaba, pero no sabía cómo. Entonces, cuando la persona está haciendo eso, está clamando a Dios, ¿eh? Está clamando a Dios y por eso Dios envía ángeles que pueden ser ustedes, pueden ser nosotros, para que esa gente, o sea, empiece a conocer de la palabra. Yo creo que todos eso lo vivimos, yo lo viví, o sea, cuando clamé a Dios sin saber de Dios, llegaron, ¿sí? Llegaron a mí a compartirme. Entonces, hay ese tipo de personas, va a haber ese tipo de personas, ¿sí? En los cuales sabemos que van a entrar y vienen situaciones y ¡pum! Se van, ¿no? Eh, y otros, ¿sí? Cuando la semilla cae en buena tierra, ¿sí? Pues es aquellos en los que han oído y se han convertido genuinamente por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios, no es por nosotros, no es por nuestra inteligencia ni por nuestro denuedo que hablemos, que no, es por la palabra de Dios. Por eso les digo, nadie puede llegar a los pies de Cristo si no le compartes de la palabra. O sea, ninguna otra filosofía lleva a las personas a Cristo, ¿eh? Ninguna en la cual no hable de la palabra no te va a llevar a Cristo. Al menos que yo sepa, no tengo alguna experiencia que una filosofía que no hable de Dios, que no hable de Cristo, la persona se convierta. Traerá remordimiento, pero arrepentimiento no creo, ¿sí? Y la Biblia habla de arrepentimiento. Entonces es donde tenemos que trasladar a las personas a que venga ese arrepentimiento genuino de la persona, ¿sí? Entonces regreso a las diapositivas, ¿sí? Aquí paso a las 5. Todos lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, ok.
Jesús no pidió a nadie que hiciera algo que él no hubiera demostrado antes en su propia vida. Si ustedes están viendo y escuchando, todo lo que estamos viendo es tomado de los evangelios, de lo que hizo Jesús. O sea, no se está inventando nada, ¿sí? Lo estamos tomando de lo que hizo Jesús porque Jesús discipuló, ¿sí? A sus 12 discípulos primero y después, o sea, ya los envió, ¿sí? Entonces, dice, con lo que no solo demostró que el principio era aplicable, sino también que tenía importancia para su misión, ¿sí? Y esto fue así porque estuvo constantemente con sus discípulos. Todo lo que hizo, ojo, estuvo constantemente con sus discípulos. Todo lo que hizo y dijo fue su lección personal real. Y como los discípulos estaban con él para darse cuenta de ello, en la práctica estuvieron aprendiendo sin cesar cada minuto. ¿Sí? Fíjense bien, algo muy importante, que estos discípulos, estas personas, estos hombres que Jesús escogió, permitieron ser discipulados, permitieron conocer más al maestro, ¿sí? De la enseñanza que les estaba dando. Si nosotros, o sea, no dejamos que alguien nos disipule, o sea, a través de la palabra, pues difícilmente vamos a conocer más de Dios. Como todos los que están en el Instituto Enviados es porque quieren saber más de Dios, ¿sí? Porque queremos conocer más a Jesús. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a presentar a Jesús, ¿sí? Y sigue diciendo, está muy bien explicar a la gente lo que queremos decir, pero es infinitamente mejor mostrarles cómo hacerlo. Y a la gente lo tenemos que llevar, o sea, poco a poco, a que confiese a Cristo, ¿sí? Todas las personas, como decía hace un momento en la diapositiva, Jesús fue a los pobres, a los ricos, a los de la cárcel, a los enfermos, a los amigos, a los enemigos. O sea, no hizo excepción de persona, ¿sí? No hizo excepción de persona, ¿sí? O sea, la gente busca demostraciones, no explicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lo demostramos? Pues con nuestra vida, ¿verdad? O sea, Jesús lo mostraba con su manera de vivir y los discípulos quedaban completamente impactados por la manera en que Jesús hablaba, que era el mismo Dios, pero también en la forma en la que él actuaba, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros conozcamos de Jesús, pues para darle al mundo al Jesús que nosotros conocemos, ¿verdad? Del Jesús que hemos sido enseñados. Y fue por eso que Jesús les mostró esto, ¿no? Entonces, primero fueron discípulos, ¿sí? Primero fueron discípulos. O sea, escuchen bien esto y anótenlo, ¿sí? Porque después, o sea, los envía, ¿sí? Ya como apóstoles, ¿sí? Ahora bien, hasta aquí, ¿hay algún comentario? ¿Todo está claro? Qué bueno. Qué bueno que aclaraste eso, porque yo siempre decía discípulos y apóstoles, pero entonces, ¿cómo es? Y bueno, entonces primero eran discípulos y luego pasaron a ser apóstoles cuando los envió. Sí, qué buena pregunta, Claudia. Qué buena pregunta. ¿Qué hacía Jesús con los discípulos? ¿Les enseñaba? Les enseñaba, ¿sí? O sea, durante 3 años Jesús les enseñó a los discípulos, ¿sí? Y después les dice que vayan, ¿sí? Los convierte, los hace apóstoles, ¿sí? O sea, para llevar ya el evangelio, ¿sí? Y los envía de 2 en 2, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, si yo no paso por el proceso de discipulado, o sea, ¿cómo quiero hacer las otras cosas? Me escucho, yo no puedo pasar a la secundaria si no hice la primaria. Todos los que son maestros lo saben, ¿no? O
O sea, yo no Ujú. puedo aprobar porque no hice la primaria. Entonces, en la vida cristiana es importante, o sea, ese discipulado fue lo que hizo Jesús. Por eso regularmente cuando a una persona le preguntan, oye, ¿cuántos años tienes en Cristo? Alguien dice 1, yo 2, ya los que dicen 4, ok, ya debe estar un poquito madurito, o sea, en el conocimiento, ¿ah? Aunque el tiempo en el cristianismo no quiere decir que refleja la madurez, ¿sí? Eso va en la forma en la que yo voy buscando cada día más de Dios. Entonces, lo que Jesús hizo primero fue enseñarlos, ¿sí? Estos hombres no sabían ni a qué iban, no sabían lo que iban a hacer, ¿sí? Así como tú y yo jamás imaginábamos después de que recibimos a Cristo que íbamos a andar compartiendo o alguien lo sabía, nadie, ni siquiera entendías eso. Así ellos fueron capacitados, fueron enseñados. Y cuando no entendían nada, los apóstoles decían, a ver, ya aparte, decían los apóstoles, oye, no te entendimos nada, les decían los discípulos, no te entendimos nada. ¿Cómo está lo del sembrador? Pues ya, les explicaba Jesús, sí, les explicaba. Y eso es lo que nosotros hacemos en ese proceso de discipulado. Hay que levantar la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una predicación, o sea, ahí no hay preguntas, porque imagínense en cuánto se llevaría el pastor o quien esté predicando para responder a todas las preguntas, no se puede. Entonces, por eso están las células, por eso está el Instituto Enviados, para poder aclarar nuestras dudas. Ese es el discipulado. Ese es lo, por ejemplo, de capacitación destino, es otro discipulado. En ese sentido, o sea, nosotros vamos entendiendo más las cosas. ¿Sabes qué? No le entendía lo del sembrador. A ver, explícame. Bueno, el instructor, pues si no lo sabe en ese momento, pues lo sabrá a la siguiente clase, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, ese es el discipulado y eso es lo que nosotros nos estamos, o sea, capacitando para eso, ¿va? A lo mejor puedes decir tú, no, pues es que yo ya tengo tiempo, yo he evangelizado, sí, pero cada día aprendes más. Les decía la vez pasada, no sé si a ustedes se los comentó, porque de repente se me va al cassette de qué grupo se lo comenté, pero hace varios años a Cristina y a mí, el pastor nos envió a México cuando estaban llegando los colombianos y ellos iban a abrir una iglesia y nos mandaron a capacitar pues era para evangelizar, ¿no? Entonces, uno puede decir, a ver, pues cómo, pues ya tengo tantos años, ¿no? Y estuvimos una semana en capacitación, fuimos varios de aquí de la iglesia y de otras iglesias del país, y una semana, ¿sí? ¿Sí se los había platicado? No, bueno, algunos no. Y No. después de esta semana que nos capacitaron, salimos a varios puntos de la Ciudad de México, a nosotros nos tocó en Reforma, a cómo les debemos de compartir a la gente para invitarlas al domingo a la primera reunión que se iba a abrir esa iglesia, que los de Colombia la estaban abriendo, ¿sí? Y bueno, todas las iglesias del país que estaban en la visión, pues apoyaron. Entonces, cuando nosotros los invitábamos, después ya les vamos a decir así detalle lo que hacíamos, pero el punto era que la persona se invitaba, que fuera pasando por la calle, se les invitaba. En este caso íbamos 4, o sea, Cristina, yo y otros 2, y se les invitaba para el domingo y se les decía la dirección de la iglesia, que era en un hotel. Y llegó el domingo y nosotros teníamos que hacer unas llamadas antes de llegar el domingo. Y cuando llega el domingo, casi fueron 1,000 personas. 1,000 personas a la iglesia. 1,000 personas, ¿eh? Y de esas 1,000, yo creo aproximadamente unas 800 o 700 personas recibieron a Cristo, ¿sí? Fue un trabajo en el que te quedaste, wow, no lo había hecho. No lo habíamos hecho nosotros de esta manera, no lo habíamos visto de esta manera, pero fue una forma para abrir una iglesia, ¿sí? De llevar gente, a lo mejor unos ya les habían compartido, y esa iglesia permanece, ¿sí? Permanece, pero fue un trabajo arduo que nos tuvieron, o sea, nos capacitaron para eso, ya teniendo años nosotros en el cristianismo, ¿no? O sea, nunca podemos decir, yo ya estoy preparado, ¿no? Fue una estrategia que nosotros aprendimos
No tanto la que vamos a tomar, pero la aprendimos. O sea, dejamos que nos enseñaran, permitimos que nos enseñaran. Y esa es parte importante de lo que hizo Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Porque nadie sabía para qué era el asunto este. Sabían que era el Mesías, sabían que eran las buenas nuevas, pero no sabían qué es lo que les esperaba, ¿no? Entonces, cuando empezamos esto en el cristianismo, nos damos cuenta para qué nos escogió el Señor. Ahí es donde nos damos cuenta, ¿sí? Y que hoy tú tienes ese regalo, lo tienes que compartir con la gente. Por eso dice, Jesús salió de la casa. Es decir, nosotros tenemos que salir de la iglesia, de esas 4 paredes, para llevar el evangelio a otro lado. No nos tenemos que llevar al púlpito, no nos tenemos que llevar las sillas. No, donde el Señor nos ponga, ¿sí?